Yo espero entusiasmaros a todos, igual que se ha entusiasmado María Antonia, ¿no? Porque la verdad es que para una cosa como esta, nueva, sí que vamos a necesitar la ayuda no solamente de los artistas que tienen las manos que lo van a hacer posible, sino también mucho asesoramiento profesional sobre la historia, sobre la economía, sobre la sociedad. O sea que vamos a necesitar de verdad ese apoyo que le dé al proyecto no solamente altura estética, sino también altura cultural, que es lo que pretendemos. Yo he dividido lo que os quiero decir en tres partes. La primera es presentaros al protagonista. El protagonista es el pueblo primigenio de Río Tinto, el desaparecido pueblo de Río Tinto, que es lo que queremos mostrar. Que nos duele en el alma que las nuevas generaciones no sean capaces ya ni siquiera de ubicarlo, porque no hay ni el más mínimo resto que te permita decir aquí hubo una vez un pueblo, que fue además el pueblo original de Río Tinto, antes del pueblo impuesto por los británicos, un pueblo con regusto, con sabor, con autenticidad, que por fortuna tuvimos y que por desgracia no tenemos. Como nos duele que esa historia no se haya transmitido, nosotros no queremos que ese conocimiento solamente se transmita a través de las fotografías, que afortunadamente hay muchas, o de los planos, que también afortunadamente hay muchos, sino que queremos hacer una cosa tangible que pueda verse y casi pueda tocarse. Lógicamente estamos hablando de una reproducción del pueblo mediante maquetas, que es lo que os quiero contar ahora. Voy a empezar la historia al revés. Os decía que lo había dividido en tres partes. La primera es presentaros al protagonista, la segunda hablar muy sucintamente del proyecto y la tercera presentaros el proyecto, la idea inicial del proyecto, que yo estoy seguro que irá cambiando a medida que vayan cambiando las horas, o sea que pueden cambiar en horas. Por ejemplo, una nueva iniciativa que no está recogida en el proyecto es también honrar un poco la procedencia del riotinteño y de los habitantes de Río Tinto de hoy. Tenemos la gran fortuna de ser descendientes de España entera, porque hubo un aluvión de gente a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, que vinieron de toda España, que se asentaron aquí, que nos dejaron pues un poquito de su sangre, de su sabiduría, de su música, de su cultura, y eso ha hecho que los riotinteños seamos muy ricos en ese aspecto, pero muy peculiares también en cuanto a personalidad, porque también es una mezcla extraña. Y la tercera parte, como os digo, es ya sobre un plano del edificio que se ha destinado para contener el museo, explicaros un poco cómo nos gustaría que fuera ese proceso de avance. Sabemos que el proyecto es muy grande, no estamos locos, sabemos que puede dilatarse algunos años, pero toda gran aventura comienza dando un primer paso y nosotros es lo que estamos haciendo. Afortunadamente ayer ya el Ayuntamiento lo respaldó, además decimos con satisfacción que lo respaldó con la unidad de voto de todos los grupos políticos y de alguna manera se adquiere un compromiso de continuidad con eso. Si os parece, vamos a comenzar, yo sé cómo se maneja esto solo. Sí. Vamos a comenzar por 1994. 1994 fue el año, en la primavera del 94 concretamente, donde los últimos vestigios que había del pueblo de Río Tinto dejaron de verlo. Los últimos vestigios, estamos hablando ya de las últimas paredes de las últimas casas. Si os fijáis, la frontera estériles de la Corta de Cerro Colorado, poco a poco se va comiendo lo que una vez fue un hermosísimo pueblo. Ahí sí que nos quedamos sin referencia, en el 94. Esta fotografía es muy curiosa, es paradójica. Lo que vemos en el centro fue una vez la capilla de la Plaza de Toros de Río Tinto. ¿Y por qué es paradójica? Pues porque la capilla de la Plaza de Toros de Río Tinto fue casi de lo primero que se derrumbó en el viejo Río Tinto. Y sin embargo, una parte de ese primer derrumbe se mantuvo también hasta el final, hasta que desapareció por completo el pueblo. A modo de anécdota, me parece que es un tema interesante que conozcáis. Estos son los restos también de una serie de fotografías que afortunadamente Rafael Boza, un entusiasta también de la historia de aquí, tuvo a bien nacer antes de enterrarlo, porque él era el que conocía la pala y que tuvo la desgraciada fortuna de enterrarlo. Esta fotografía que te ha gustado mucho, María Antonia, eso era un pilar
donde la gente iba con sus cántaros por agua. Arriba estaría el alto de la mesa, la ladera del alto de la mesa, y el pilar recogía el agua de la tierra, de ahí, desde el alto de la mesa. Cuando todavía no había agua corriente y los pueblos se abastecían de fuentes y de pilares, esto fue lo último también que quedó en ese sentido del viejo pueblo. El puente Sarroca, que fue famoso también, tenemos unas fotografías preciosas de primero de siglo, de los trenes circulando por arriba y por abajo de este puente. Y un poco penoso tener que ver imágenes como esta, ¿no? Porque además es una arquitectura que debió haberse conservado en su momento. Ahora vamos a retroceder, pero he dicho que voy a contar la historia hacia atrás. El pueblo desapareció realmente en el 94 por completo, pero el despoblamiento de las últimas calles que quedaban, que eran 2 calles y algunas construcciones aisladas arriba en la parte superior de lo que era la Plaza de España, el desmantelamiento empezó antes, a mediados de los años 70. Fue cuando la gente empezó a abandonar sus casas ahí y se trasladaron al nuevo núcleo urbano del valle. Estas fotografías son como si hubiera habido una plaga de zombies y se hubiera llevado simplemente a alrededor, que son muy espectaculares, que a veces la vamos viendo. Os pongo el autor de la fotografía de abajo para que sepáis quién es. A mí de esta fotografía me asombra un poco ese justicio de tal. Eso sería una habitación. Y ya no aquí se justifica. No sé si con alguna intención, no lo puedo saber. Pero resulta también extraño. Yo me imagino a las personas que vivieron allí, aquí tenemos algunos. Se acostumbraba con eso. Encima de las camas. Pudiera ser la escuela de las niñas. A mí me suena eso. Pudiera ser la escuela de las niñas. Pudiera ser la escuela de las niñas. Claro, entonces en esa época, claro. Pudiera ser. A mí me sonaba esto. Sí, estaba la espalda de los niños que era abajo. Sí, pero me suena esto más como la calle Méndez Núñez. No lo sé, la verdad es que es un poco difícil ubicar esta fotografía. Pero si nos pasamos en la secuencia de fotografías que hemos visto al principio, que era la calle Méndez Núñez, puede ser la trasera de las casas de Méndez Núñez. Puede ser, ¿no? Esta, la calle Trafalgar, esa calle es de finales del 19. Como veis, el regusto de la arquitectura no tiene nada que ver con la arquitectura que podéis ver en el pueblo actual. No tiene nada que ver. Lo hablaba también antes con María Antonia. No es que tuviera grandes proezas arquitectónicas en el pueblo, porque es un pueblo del siglo XVIII, no es más posterior, pero sí tenía el regusto del cuidado de la arquitectura en el sentido de mezclar piedra con ladrillo, el reborde y el revoque con ladrillo visto, esa serie de cosas que ahora no vemos aquí, excepto en algunos edificios nobles construidos por los ingleses, ¿no? Nos cambiaron este pueblo, no entramos en ese análisis ahora, que no es el objetivo de esta charla, pero nos cambiaron ese pueblo con personalidad por otro sin ninguna personalidad. O sea, esto sería como una inspiración, de hecho lo ha sido, para algún poeta que quiera hablar del amor y que hable de rincones escondidos en el pueblo, entre placitas pequeñas y debajo de rejas de hierro. En el pueblo nuevo no había esa posibilidad, eran todos ángulos rectos, ni había placitas ni rejas. Luego entonces el amor furtivo había que hacerlo fuera, ahí posiblemente no, es una visión poética un poco extraña. Estas sí son las casas de la calle Núñez, estas son una colección de fotos de Martín Gallo, que también tuvo la precaución de hacer antes de desaparecer todo. Estoy hablando de finales de los años 70 del pasado. Estas fueron las primeras construcciones que los ingleses hicieron aquí, en la zona. Si veis la chimenea inglesa, y el tipo de construcción en el frontal ya utilizaban elementos arquitectónicos también, pues, totalmente ingleses. Ingleses no, británicos. Porque aquí hablamos de ingleses, pero no debemos de generalizar un poco más. Esta protección de las casas que os digo, las que tienen el frontal en forma triangular arriba, que es un elemento absolutamente inglés. Muchos de los que están aquí recuerdan haber correteado por esas calles, ¿verdad, Fernando y Pedro? Haber correteado por ahí un poquito más jóvenes. Yo he corrido un montón de veces. Y Rafael, como hablaba un montón de veces. Por suerte, por desgracia, mucho.
Esta fotografía me encanta porque, os digo por lo que... Este es el número 48 de la calle Méndez Núñez. Yo no sé qué viví ahí, pero me gusta porque mezcla lo que quedaba de ruinas del viejo pueblo detrás con las últimas ruinas que se iban a enterrar, que eran esta calle. Entonces, es una composición particularmente me gusta mucho. La vieja escuela, más de uno hemos ido. Yo tuve la suerte de asistir a un curso ahí todavía. Esa es la de los niños abajo y arriba de las niñas. Eso es, en el parador, o sea, que estaba sentado al parador. Pues interrumpir cuando queráis, ¿eh? A mí lo que me gustaría que tuviéramos una charla interactiva, ¿no? Otra vista del verano. Y estas son las fotos de Perea, estas son del año 76, de 1976, toda esta serie. El edificio que vemos ahí, que es el principio, la red de Trafalgar, era un casino de sociedad. Eran los típicos casinos del primero del siglo XX, con ese regusto también de los años 10, entre el 10 y el 20, este completamente se construyó en 1912. Tenemos mucha documentación por fortuna, incluso del interior. Tenemos los planos originales del edificio. Su uso era, la parte superior era, había un salón social abajo y un salón de baile arriba, y una biblioteca. Y la parte, porque como el edificio daba a dos calles, porque el pueblo era sumamente accidentado, la parte de abajo era un almacén de comestibles, una tienda de comestibles de la compañía, claro. Los restos del antiguo mercado, el último, que estuvo en la calle, en la Plaza de España, ocupando el espacio que antes había tenido la Plaza de Toros. En el solar que llegó a la Plaza de Toros, que era un solar ciertamente alto, luego llegó el mercado y el cine. También, no sé quién era, iba con su lector portátil y ponía el cine en la calle. Este era el edificio que os hablaba antes, una vista un poco más específica. Y el grifo al lado. Y esta es la parte inferior de ese mismo edificio que decía que era la tienda de comestibles de uno de los economatos de la compañía. Tenía varios, este era uno. Hay, esta foto un poco bonita también, porque lo sitúa muy bien. Arriba podemos ver el arte de la mesa. Si veis que Perdona, fíjate en las cuerdas de la línea que es la misma estructura de la que hiciste. Puede ser que sí. ¿Ves? Atrás. Sí. Como decía, lo sitúa muy bien esa fotografía porque cuando hemos mencionado la Plaza de España era exactamente la planta que había aquí. Si os fijáis en el corte que tiene la ladera, formaba parte de la Plaza de Toros, que también hemos mencionado antes, porque la Plaza de Toros parte estaba construida y parte estaba asentada sobre la propia ladera, excavada en la propia ladera de la montaña. Si dejó huella hasta prácticamente nuestros días. Esta foto también es de mediados de los años 70. Y por último, otra fotografía también más genérica, de esa época también, mediados de los años 70, donde, al igual que en la otra del 48 de la calle Méndez Núñez, también podemos ver lo último que quedaba, que eran las construcciones estas de aquí, con la parte que empezó a degradarse a partir de los años 30. O sea, a partir de los años 30 ya aquella torta no existía más, pero estas casas que estaban tan al filo fueron abandonándose progresivamente porque siempre amenazaban con ruina, evidentemente, ¿no? Y ante esa inseguridad pues, se fueron reubicando a sus destinos en las barriadas nuevas, sobre todo en el barrio, en las barriadas nuevas que se construyeron hoy en la mesa. Pues en la esquina esa, que aquello era una panadería. ¿A qué te refieres? En la esquina, el edificio de abajo. Que no lo veo bien. Sí, este es donde estaba el cuartel. Eso de abajo era la Sí, claro, la panadería de abajo del Ahí laboratorio. estuve trabajando en la panadería esa. No debía rayar. Estos son los restos del cuartel de la Guardia Civil. Exactamente. Y aquí estaba la plaza, aquí estaba el teatro, a mano derecha. El teatro ya lo que queda ahí en el solar. Exactamente. El teatro se demolió. Y una vivienda de Sí. 2 pisos y además las de madera. Sí. La parte de arriba. El teatro se demolió, este fue el tercer teatro como Río Tinto. Río Tinto parece que tiene algo mítico con el número 3, siempre ha tenido 3 de algo. ¿Sí? 3 teatros, 3 plazas de toros documentadas, 3 ayuntamientos, 3 no sé qué, porque como el pueblo se ha tenido que ir adaptando continuamente a las necesidades de los avances de la mina, pues
hemos tenido también que saber vivir un poco con ese signo. Vamos a continuar. Os hablaba antes, os decía al principio que lo último fue en el 94, que la degradación última del pueblo fue a mediados de los 70, pero realmente el declive de Río Tinto empezó en los años 1890, 1990. Los años 1890, 1802. Ese es el pueblo primitivo de Río Tinto. Ahí casi estaba en su integridad, ya había desaparecido antes. Pero si veis, esta es la Corta Filón Sur. La Corta Filón Sur fue la que hizo desaparecer al primitivo de Río Tinto, la que se lo fue comiendo poquito a poco. Si os fijáis, esta fotografía nos da infinidad de detalles. No sé si podéis apreciar bien una baranda, una valla que han puesto al filo mismo de lo que es la Corta por la seguridad de los propios vecinos. O sea, las casas estaban casi al pie de la Corta. Tú salías y casi te encontrabas inmediatamente en la Corta, ¿no? Esta fotografía que se puede datar entre finales de los 80 y principios de los 90. Ahí vais como esta que os enseño. Esta es otra. ¿Esta es la que decías tú, ¿verdad? No, me refiero a una del 6. ¿1906? Sí. No sé si la he puesto. Como veis aquí, el avance de Filón Sur era imparable, absolutamente imparable. El pueblo cada vez estaba más metido en la mina, ¿no? O la mina más metida en el pueblo, no sé cómo decirlo, como queráis. Lo que sí está claro es que esa zona que daba justamente al pueblo era una zona de pizarras muy inestable, porque las pizarras, cuando se le filtra el agua de la lluvia, son como deslizantes, ¿no? Y entonces tuvimos la mala suerte y la buena al mismo tiempo, porque no hubo víctimas humanas, de sufrir un corrimiento de tierra que os contaré cuando lleguemos a esa fecha. Esta es otra fotografía. Si veis, la Corta cada vez más grande y el pueblo cada vez más en peligro. El pueblo está justo en el filo, lo veis en la fotografía. Yo creo que incluso debería ser un poco angustioso vivir ahí, ¿no? Porque toda esta ladera de pizarras con peligro de derrumbe, como efectivamente ocurrió, pues debió ser un poquito angustioso. Ya se estaba construyendo la barrera nueva, la barrera de la casa, que son las casas que veis arriba, que en principio la compañía pretendía que fuera el pueblo nuevo de Río Tinto. Esa es una historia muy interesante también. La compañía tenía claro que este pueblo viejo iba a desaparecer entero. Entonces pretendió construir el nuevo pueblo en el espacio de la Alta Mesa, que era una meseta, y sigue siendo, amplísima y que con posibilidades de lo que quiera, ¿no? Además un terreno relativamente cómodo, no tenía ningún desnivel del terreno. Por eso lo tuvo que desechar porque encontró hierro debajo de la Alta Mesa. Entonces, en previsión de que alguna vez se explotara ese hierro, como efectivamente se explotó, empezaron a construir la barriada abajo, en el barrio que es el pueblo que tenemos. Siempre, claro, se hacía todo en base al interés primero de la compañía. Esta es otra fotografía tomada de Romano. Es una serie muy buena de esta época que nos muestra muy bien. Si no tenemos pueblos, sí es verdad que hemos conservado mucha documentación. Afortunadamente, gracias a eso, podemos mostrarles hoy pues, muy bien secuenciada visualmente todo lo que es la evolución del núcleo urbano. Habría que cometer otro trabajo muy interesante también, que sería, pasa que tenemos que ir pasito a pasito, sería la transición de un pueblo a otro, cómo uno va desapareciendo mientras otro va creciendo, ¿no? Y entonces mostrar eso de una manera visual que nos permitiera conocerlo mucho mejor. Esta es impresionante, esa fotografía. Esa es 1906, me parece. Sí, exactamente. Ahí ya ha desaparecido pues, casi la mitad del núcleo urbano. Luego os contaré cómo era el núcleo urbano. Ahí había desaparecido casi la mitad, pero fijaros dónde están los trabajos. O sea, fijaros que hay personas, hombres trabajando ahí, cuando todo se hacía por ferrocarril o por vagonetas empujadas por la fuerza humana, ¿no? Están casi a la puerta de las mismas casas. Incluso se veía, los ingenieros británicos se veían obligados a dejar monteras delante del pueblo a modo de seguridad. Una voladura, saltar una piedra o algo, pues podría la montera y no le dieron una casa. Porque muchas veces era inevitable que las piedras llegaran a la casa. Muchas veces pasó. ¿Esta es la que te ¿Puede ser? Esta fotografía es muy bonita. Esta fotografía es muy bonita porque tenemos
una visión muy buena del avance enorme que había dado ya la Corte Filón Sur, que empezó, luego lo veréis en los planos, que empezó siendo un pequeño desmonte aquí en la ladera del Cerro Salomón, que estaba aquí arriba, que fue el inicio de la Corte Filón Sur, y cómo avanzó siguiendo buscando la veta del Mineral, que luego conectaba con la Corta Atalaya, que estaría allí enfrente de San Dionisio, pero que era una veta lineal de Mineral. Ahí ya vemos mucho mejor, podemos ver mucho mejor el largo de la mesa, el avance que dio ya. Ahí no se había explotado todavía hierro. Esta es de 1908. Os dije antes el peligro que suponía que el pueblo estuviera encima de una zona de pizarras y que ya se hubieran generado un hueco tan grande en la corte. Y ocurrió que en 1908, que fue un invierno terriblemente duro de lluvias, llovió durante meses, ocurrió ese desprendimiento de las pizarras y hubo un corrimiento de tierra hacia el vacío que dejaba la Corte Filón Sur. No hubo ninguna víctima humana. Fue en la noche, creo recordar que fue del 10 al 11 de enero, ¿no, Pedro? Fue por ahí. Del 10 al 11 de enero, unas lluvias terribles. No hubo ninguna víctima humana, pero el pueblo se partió por la mitad. O sea, el pueblo quedó partido por la mitad, literalmente partido por la mitad. Las crónicas que hay de la época y los informes que emitieron los inspectores de minas que vinieron a investigar, porque si es verdad, hicieron un estudio y que afortunadamente conservamos esas actas también, nos dicen que en la Plaza de la Constitución, en la plaza principal del pueblo, se generó un escalón de 1 metro de altura. O sea, el terreno cedió un metro desde el nivel de la plaza. O sea, la plaza quedó hecha a 2 niveles, el pueblo se había partido por la mitad. Esta foto corresponde a eso. ¿Esto por qué no pasa ahora? Saulín, ahora. Todo desdegradado. Esta es la rígida, ¿no? Como veis, aquí pone desprendimiento. Yo no estoy muy seguro de que esta foto se corresponda con los desprendimientos de 1908. Puede ser que sí. Si veis, las casas están ya aquí. Están prácticamente encima de la línea. Hay otra fotografía de esta serie, que es esta, que se ve mucho mejor. Todo esto, la montera esta que se ve aquí, fue la luz que se desprendió. Esta fotografía es particularmente bonita. La trajo ayer Ramón también en su colección de postales. Aquí está muy espectacular también. Ya ahí ha desaparecido toda la Plaza de la Constitución, ha desaparecido el viejo ayuntamiento y ya amenaza con desaparecer también la iglesia. Y ya va quedando cada vez menos pueblo. Poco a poco, es lo que te decía antes, María Antonia, es que es una especie de herida continua, ¿no? Un final que no quiere nadie admitir, pero que todo el mundo sabe que va a llegar algún día porque... Esta es de 1912, prácticamente la variable del 6 al 12. Y aquí vemos muy bien cómo ya la corta se tiene normalmente. Cuando os hablaba del Cerro Salomón, me refería a ese cerro, que era la cota más alta de toda la comarca. Ahí se utilizaba todos los pueblos. Esta es una foto ampliada de ese pueblo. Aquí, esta fotografía nos da posibilidades de un análisis muy grande. Porque si veis, ya hay una serie de vías por delante del pueblo. Porque el desmonte de la roca se hizo también delante del pueblo y se vació tanto en las laderas del Alto de la Mesa, que ya se alteró la topografía por completo, la topografía, y vaciaron incluso donde está central eléctrica hoy hacia allá. Todas las pizarras de Filón Sur se vaciaron ahí. Esos vacios existen todavía, se pueden ver. Esta es la foto más simbólica que tenemos sobre la desaparición del pueblo, septiembre del 16, que es la voladura de la iglesia. Aunque esta es una fotografía que ilustra prácticamente todos los trabajos y que está prácticamente en todos los libros, lo cierto es que de esta voladura se hicieron 4 fotos distintas.
Porque cuando pusieron las cargas de dinamita para derrumbar la torre, no se sabía realmente hacia dónde iba a caer la torre. Y entonces se puso una cámara en cada uno de los ángulos y dispararon las 4 cámaras a la vez. Entonces hay 4 fotografías, una es esta, otra se ve caer la torre de frente, otra se ve caer hacia atrás, y están en el archivo de Zalamea, las he localizado. Pedro, ¿las conocías tú? No. Pues están en el archivo de Zalamea, además son una foto. Esta foto es muy espectacular. Estamos hablando ya de 1929. Esto fue un vuelo que se hizo en el año 1929 de todas las propiedades de la compañía. Se fotografió todas las puertas y todas las plantas, todas las fábricas, todo lo que tiene la compañía. Y esta nos da una valiosísima información, porque aquí podemos ver ya el pueblo viene aquí. No sé, es que yo de aquí no lo veo bien, no sé si vosotros lo estáis viendo bien. Está muy oscuro. Claro, es que hay mucho algo que decir. No sé si veis allí, aquí en esta parte se ve el pueblo bien. Y esto es el alto de la mesa. Y se quita ahí. ¿Viste? Esto es de 1929. Pues no, es interesantísima la fotografía. La hemos utilizado también para luego explicar un poco el pueblo con un arreglo. Ahora mucho mejor por Carlos, sí. Mucho mejor. Lo veis ahora bien, ¿no? Ya ha quedado, ya prácticamente a partir de este momento, la castillo no creció. Pero todas esas casas que quedaron ahí, como en esa isla de lo que es el viejo pueblo, es lo que decía antes, que se fue degradando poco a poco. Ya se dejó que de alguna manera no se invirtió en el mantenimiento, ni se invirtió en nada, las familias fueron a los núcleos de aquí arriba, del alto de la mesa, el valle, y la familia los contaba también. Esta del 32, como veis, prácticamente no ha cambiado, pero aquí sí que vemos con más detalles que es lo último que quedó desde el 32. Esto es lo que es muy importante. Os explico ahora lo que os decía antes, cómo situamos el pueblo. Si hoy salimos, hacemos una pequeña excursión y decimos, vamos a ver dónde estaba el pueblo, ¿cómo lo hacemos? No tenemos nada, ni un coche, ni nada que nos indique dónde estaba el pueblo. Nosotros, en lo que va a ser el Museo del Pueblo de Benito, queremos también que veáis dónde estaba el pueblo, y nos hemos basado en este plano de 1891, que es el que más completamente recoge el núcleo urbano del viejo pueblo. Digo el que más completamente porque es cuando, digamos, estamos en su máxima extensión el pueblo, ¿no? Aunque ya habían desaparecido algunas construcciones, como por ejemplo la Plaza de Toros, que está aquí abajo, y algunas construcciones pequeñas, pero esa era la máxima extensión. Es curioso en este plano, porque la diferenciación de colores indica qué era propiedad de la compañía y qué era propiedad particular. Y aquí nos hace una relación de las principales dependencias del pueblo, donde estaba la escuela, los mercados, donde estaba la cárcel, lo cual nos permite ya disponer de una información muy valiosa a la hora de nosotros acometer el trabajo que vamos a empezar a contar. De este plano hemos obtenido esta plantilla. Esta plantilla es nuestra plantilla de trabajo. Eso es lo que vamos a representar en el museo. Evidentemente, en una escala que nos permita disfrutar de eso, ¿no? Vamos a hacer una maqueta que va a medir 8 metros por 4, 32 metros cuadrados de maqueta, y no nos va a explicar el pueblo entero. Tenemos muchísima información sobre eso. Esto es lo que nos va a servir en plantilla. Lo que os decía, ¿dónde estamos el pueblo? Esta es una fotografía de 1971. Es un vuelo aéreo del 71. La compañía encargaba los vuelos aéreos a partir de los cuales luego hacía la topografía. En el año 71, lo que está en el rectángulo rojo era lo último que quedaba del pueblo de Rutito, que son las dos calles, os pongo la fotografía anterior, las dos calles más largas. Y aquellas pequeñas construcciones ya no existía nada. Como esta fotografía nos sitúa perfectamente donde estaba, nosotros hemos jugado superponiendo ahora a la misma escala de la fotografía el plano sobre ella. Entonces hemos tenido el resto de la población y superpuesto sobre la foto, ¿no? Así, aquí es una ampliación para que veáis qué quedaba. Esto es, digamos, lo que contendría el rectángulo que hemos visto antes, son las dos únicas calles y las posiciones aquí abajo.
todo lo de vallas son paredes de ruinas. Y tenemos el filo de la corta ahí, que luego veremos con muchísima mayor claridad. Lo situamos muy bien porque esto sí existe. O sea que geográficamente esto nos sirve también como referencia absoluta para luego poder situar sobre el espacio el pueblo. Un puntero te hubiera venido bien. Ahí lo tenemos. ¿Un qué? Un puntero por ahí, por las personas que no saben, La no han ayuda visto ni conocen, te ayudaría mucho. Ese es, sobre la fotografía de 1971, la superposición del plano del pueblo entero. Y la línea verde indica el filo de la corta filo sur en esa época. Ese filo, como hemos visto antes, se quedó ahí aproximadamente en el año 29. A partir del año 29 no creció más. Pero para que veáis todo lo que se comió realmente la corta, muchísimo más de la mitad del pueblo, porque el grueso de las casas estaban arriba. Ahí lo tenéis en perspectiva sobre la fotografía de 1929, o sea que el pueblo se quedaría en el aire sobre la costa y no sur. Y aquí lo tenemos. ¿Dónde estaría hoy, en el 2013? Esa es una fotografía de Google de hace 2 días y también hemos superpuesto ahí, como veis, estaría sobre lo que hoy son escombreras de Cerro Colorado. O sea, no existe absolutamente nada, ni una referencia. Ahí lo tenéis en perspectiva otra vez, sobre la situación actual. Y aquí tenéis lo mismo, pero sin pueblo. No existe el pueblo ahí. O sea, el pueblo estaría justo en ese llano, que es completamente artificial. Yo creo que la situación, la forma de situarlo es lo suficientemente didáctica como para que al menos ya sepamos que hubo una vez un núcleo urbano que dejó de estar, ¿no? Os hablo ya de lo que va a ser la exposición primera, que va a ser el pistoletazo de salida de lo que será en su día el Museo del Pueblo. Hemos obtenido la topografía original del terreno. El recuadro marca lo que va a ser nuestra área de trabajo. Hemos obtenido la topografía original del terreno. Nos ha costado ciertamente algún trabajo porque no había ningún plano específico de esa topografía. Entonces, para eso hemos tenido que jugar con planos de distintas épocas en los que se nos representara con fidelidad el terreno original sin que hubiera sido todavía alterado, ¿no? A partir de esos planos, que han sido completamente, en este caso, 3 planos distintos, no sé si se ven los que pasan ahí, hemos tenido todas las fotos, toda la vida de fotos de ese terreno. Entonces, este es nuestro plano de referencia, nuestro plano de trabajo. A través de una serie de 5 maquetas, nosotros queremos contarle a todo el mundo cómo ese proceso que os he explicado antes, a través de imágenes, de que la corta se fue tragando progresivamente al pueblo. Nosotros queremos que eso sea algo visible, que sea algo donde tú te asomes y puedas verlo. Entonces, lo que os muestro a continuación son las distintas fases de lo que en su día será cada una maqueta física. Eso sería la topografía original antes de que hubiera habido ninguna corta, antes de que se hubiera empezado ninguna ruina a cielo abierto. No quiere decir que no había minería subterránea, que sí la había, y nosotros la situaremos también en su sitio. Ahí estaríamos hablando ya de 1875. Este es un plano que es una joya de plano, el original es una preciosidad. Y ahí ya sí se nos representa el inicio de la corta, la orilla arriba. Ahí empezó Filo Sur. Pero vais a ver cómo fue creciendo Filo Sur, hasta comerse el pueblo entero. Esos fueron los inicios. Estaba todavía en pañales Filo Sur. Pero ocurrió otra circunstancia, que no era solamente el desmonte en sí del cerro para llegar hasta la masa mineral, sino que los escombros que ello producía también alteraban el paisaje porque se fueron creando espacios de minerales estériles por todos los sitios. Pero entonces, esa topografía original no solamente se alteraba en el sentido del arranque, sino también del depósito de esos materiales. Estamos hablando ya de 1891. En 1891, la corta sobre todo se había ensanchado. Porque ahí teníamos, esto Ramón César lo conoce mejor que nadie, ahí teníamos una ladera muy pronunciada en el monte. Entonces,
profundizar la corta era ciertamente complicado, ¿no? Entonces hubo que proceder primero a un ensanche para luego seguir creciendo. La corta crecería en la dirección de la masa de San Luis. Ahí estamos en 1907, otro de los pasos. En 1907 ya sí vemos, perfectamente visible, el enorme bocado que le haya pegado ya al pueblo. Los de arriba son instalaciones, eran talleres y de reparación de locomotoras y de reparación en general. Fueron los primeros talleres que hizo la compañía. La parte que está de aquí superior, derecha, sí llega a la costa. Empezó en el año 7. No, eso es el Cerro de las Vacas. El cerro, esos son cotas ascendentes. Y ahí la cota donde, porque yo soy tan malo para situar en esta. En la parte de la parte izquierda. No, ¿qué es lo que lo ves, Pedro? La corta. Sí. El gris, ¿no? Claro, sí, que está perfectamente la bancada. Lo que pasa es que no podemos ver detalles. Allí tenemos detalles de cotas, vamos, precisas, que nos van a permitir representarlos muy bien. 1927, aquí la cortada veréis peor porque no la he resaltado. Pues no la he resaltado por una razón sencilla, porque es muy rica en datos, este plano es muy rico en datos, tiene cotas muy cercanas que nos permite llegar mucho más al detalle a la hora de construir, y entonces he preferido dejarlo así porque a la hora de trabajar quienes van a hacer la maqueta pues no necesitan tampoco que se le den más datos, ya tiene su tiempo, ¿no? Pero ahí sí que podéis ver, bueno, en lo del portero Bernardo Rafael. Y lo de la ronda está ya aquí, y rodea, y ya eso ya a partir del 27, que donde antes os dije que ya no había crecido más hacia la zona del pueblo. Entrando ya en los dibujos de detalle, si antes hemos hablado del terreno, ahora os muestro, comprenderéis que lo que traigo es una pequeña muestra, no podemos, sería impensable traer todos los dibujos, todos los planos de todos los edificios del pueblo. Traigo una pequeña muestra para que veáis en qué sentido está el trabajo de este equipo y la labor que ya tiene hecha, ¿no? Os muestro, por ejemplo, algunas de las protecciones de la calle de Núñez, lo pasamos para ver el ejemplo. Es una de las escuelas, lo que te decía de la nobleza de los edificios, esos son edificios del primero del siglo XX. Que se cuidaba del cerco de ventana, el friso de arriba, eso hoy no nos fijamos en esas cosas, ¿no? Pero esta pues es donde estaba el ayuntamiento, ¿no? Donde luego estuvo el ayuntamiento. Ese fue el segundo traslado. La escuela del ayuntamiento. El segundo traslado del ayuntamiento. La escuela abajo y el ayuntamiento arriba. Estas son las escuelas de la calle Buenavista, que son, bueno, esto evidentemente, cuando lo visitéis en el museo estará todo perfectamente documentado, o sea que no tengáis problema en cuanto a identificarlo o nada. Una peculiaridad arquitectónica común en todos los pueblos de la sierra. Esa estaba en la plaza de la Constitución junto al ayuntamiento. Si vais a Galagoza o vais a Fuenterido o a cualquier pueblo de la sierra, encontrarte esto es lo más natural. Lo mismo que lo era en este momento, encontrártelo aquí, hasta la llegada de los británicos y su imposición arquitectónica también. Otra imposición. Este es un plano original, también afortunadamente tenemos muchos planos originales de edificios. Este es el que antes decía que era un caso de sociedad, que ya os enseñaba en ruinas. Este es el plano del proyecto. Tenemos el proyecto entero, lo cual nos permite trabajar con una fidelidad total, ¿no? Pues si fijáis, hasta los planos se hacían antes de manera distinta. Hoy lo dibuja un plotter, antes se dibujaba a la mano y antes estaba más bonito que los del plotter. Hoy son más prácticos. Os hablo ya de lo que queremos que sea el museo en sí. Yo no sé si me estoy alargando mucho más, venga, tú me dices, ¿eh? No, estamos todavía ahí. De lo que queremos que sea el Museo de Retinto, el Museo del Pueblo de Retinto. Nos hemos fijado en este edificio por muchas razones. Primero, porque es municipal. Segundo, porque es un edificio noble dentro de lo que es la arquitectura anodina de Retinto. Es un edificio con cierta nobleza. Tercero, porque es un edificio simbólico. Ahí estuvo durante muchísimos años, a partir de los años 30, de mediados de los años 30, estuvo el centro de poder de la compañía, donde se tomaban las grandes decisiones muchas veces
no solamente relativas a la compañía misma, sino a la sociedad también. O sea, había unos pulsos de poder entre unos y otros, ¿no? Entonces nos parece muy simbólico que ahora ese edificio que tan decisivo fue en la historia recoja la historia, y que la recoja de la manera sencilla que nosotros queremos enseñarla. Luego os enseñaré también algunos croquis de los exteriores de lo que pretendemos también que sea. Insisto, sabemos que es un proyecto muy grande, sabemos que tendremos que pisar muchos despachos para conseguir no solamente contenido, sino también dinero para continuarlo. Pero también sabemos que no tenemos prisa y que estamos muy ilusionados y muy entusiasmados. Yo creo que eso es más importante que todo. Yo creo que cualquier proyecto que no cuente con nada, pero que sí cuente con un equipo humano maravilloso, tiene un principio. Ahora si me permitís, es que no me quiero alargar mucho, porque si me permitís voy a ir mostrando ese edificio y cómo sería la primera secuencia de avances que hemos visto, ¿no? La primera propuesta de contenido del edificio y cómo iría avanzando si no hay alguna alteración, que como he dicho antes ya se produce una, porque queremos también honrar la procedencia de todos los retinteños, lo cual es una idea muy interesante. Este es el edificio prácticamente como está en la actualidad, y nosotros empezaremos. ¿Por qué hemos empezado por aquí? Esto ya es una reforma hecha. O sea, eso ya está terminado, prácticamente terminado, si no le queda nada, prácticamente, ¿no? Entonces, como está perfectamente restaurado, mantenido, puesto al día, nosotros vamos a continuar por aquí. En vez de empezar por la entrada del edificio, como aquí ya hay una entrada general, pues vamos a continuar por aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos arriba, a la planta superior A. Esa será la zona que ocupe esto que os estoy contando. Todo lo relativo al viejo club. Es todo ese área entera del edificio. Este primer recuadro contendrá la historia visual, siempre que podamos, de la etapa anterior a la llegada de los británicos, anterior, porque ahí hubo un proceso y una discusión que oficialmente el retinto empieza en 1725 con Wolters, realmente. Yo estoy seguro que empezó antes. Y es tan hipotético como asegurar que no. ¿No? No, lo digo porque alguna persona defiende que cuando vino Diego Delgado, cuando Mendoza manda a Diego Delgado a que inspeccione la zona, se quedaron en lo que es una anécdota histórica, pero bueno, si somos rigurosos no somos. Se quedaron en lo que es actualmente Nerva, es lo más lógico, porque es el único núcleo evidentemente documentado que existía, porque si vienen dos viajeros a caballo desde Aracena, que no tenían el cuartel general, lo lógico es que se queden en un sitio poblado. Todo eso está muy bien, o sea, no hay nada que diga se quedaron allí, ¿no? Es una hipótesis basada en lo que nos parece más lógico. Pero resulta que encontramos también documentos que nos dicen que también había una venta en el cruce de caminos de la Gongosa, que había una casa en la ladera de detrás que le llamaban la casa de los franceses, que no sabemos qué es. También sabemos que había infinidad de huertas diseminadas, todas susceptibles de darle hospedaje a un viajero. Entonces, es otra hipótesis. Hoy en el Cerro Colorado, el descubrimiento que tiene ahí Luzón y compañía. Pero eso, estamos hablando de una época posterior, Rafa. Es otra hipótesis. O sea, ¿dónde se ha quedado? Porque si había una venta en un cruce de camino, ¿por qué no se quedó en la venta, no? Incluso, si analizamos el documento, no tiene nada que ver, es un paréntesis que hago, si analizamos el documento de Diego Delgado y la referencia que nos da, la situamos sobre el terreno, su área de actuación, según nos indica, un cuarto de legua de donde nos quedamos. Nos hubieran quedado en la ladera del Cerro Colorado. No hubieran explorado el Cerro Colorado. Tengo un trabajo no concluido sobre eso, que espero que algún día vea la luz, que creo que es interesante. Bueno, pues como os decía, esta primera parte de la historia
se acogerá en la entrada lo que digamos que será la sala grande que tenemos ahí en color naranja, ¿no? Al entrar en el salón nos encontraremos la maqueta entera del pueblo y las otras maquetas a escala mucho mayor de los edificios que consideramos que son más representativos de su arquitectura o porque históricamente sean más simbólicos, y esas se representarán a una escala de 1,25, estamos hablando de un tamaño grande, porque lo que queremos es que se vea el pueblo que ya no está, mientras mejor se vea mejor. Al fondo vamos a construir a tamaño natural, a escala 1:1, una casa de las primeras casas que hicieron los ingleses para los obreros de Roma. ¿Y por qué construimos eso ahí? Primero porque estamos hablando de una superficie de 40 metros cuadrados. Una casa tenía 40 metros cuadrados. Dividida en 3 estancias, tenemos los planos. Y porque queremos que se establezca una comparación entre la manera en la que vivían los obreros y luego que podáis venir al número 21 de Bellavista y que veáis de la manera que vivía el Estado. Muchas veces la casa de un obrero era el leñero de una casa de un Estado. Con lo que costaba una casa del Estado, se construyó una manzana entera de casas de leñero. Por establecer esa comparación, vamos a hacerlo así. Me diréis, ¿por qué no se hace con una casa de verdad? También se podía hacer con una casa de verdad. Pero ya han sufrido muchas alteraciones desde primero del siglo y nosotros queremos ser fieles a cómo era. Entonces, por eso la vamos... Sí, pero la vamos cuando queráis. Dime. No sé si la casa de verdad, o ya está. Sí, es. Un espacio donde se interpreta una vivienda británica, y digamos, el barrio... ¿Me hablas de la mesa? Exacto. No hay una sección gráfica, no puede ser la casa del 21, pero bueno, es un enfoque tecnológico que se explique cómo vivir la vida. Sí, pero y además me parece interesantísimo. Pero estamos hablando ya de, digamos, el segundo asalto de construcción de los ingleses. Las primeras casas que construyeron, las que vamos a mostrar, eran todavía más pequeñas que esas. Y se construyeron, además, están muy bien documentadas en el libro de Vilches, con todas mis reservas, el libro de Vilches. Lo siento. A mí me pasa con el libro de Vilches lo mismo que me pasa con el Norton Queen Victoria's Birthday, y a mí me parece que es el peor libro de historia de ese escrito de recinto. No, digo, el de Vilches no, el otro. Pero se utiliza siempre como referencia y está plagado de errores, sí. Plagado de errores. La gente cree que es el Evangelio, sobre todo porque lo escribe el libro. No, además, muchas veces con testimonios directos, recogidos directamente de la persona sin ninguna base documental, ¿no? Cuento lo que me contaron. Sí, se hace, es legítimo. Claro. Decía eso, la compañía, las primeras casas que construyó 3 tipos de casas, 3 modelos distintos. Una para el pueblo primitivo, otra para las nuevas barriadas y otra para las aldeas. Muchas veces eran las mismas, muchas veces estaban repetidas. Pero en el pueblo primitivo, por ejemplo, estaba el problema de la topografía. El pueblo estaba en una colina y las casas estaban muchas veces, una manzana de casa tenía un nivel a una calle y otro nivel a la otra. Y entonces eso lo que propició fue que se hiciera un diseño muy peculiar, ¿no? Había una casa encima de otra, una se entraba por una calle, otra por la otra, ¿sabes? Y ese es el que queremos reproducir, las primeras. Y por supuesto dotarla con mobiliario original, ¿no? Hoy he localizado un mueble nuevo para la casa, ¿verdad, Juan Carlos? La siguiente fase sería: evidentemente comprenderéis que en un pueblo con la historia del pueblo de Requinto, pues se sucedieron muchos hechos peculiares históricos que serían destacables. Como no se pueden representar todos, es imposible representarlos todos, nosotros vamos a coger uno, evidentemente el más simbólico, sobre el que más se ha escrito, que es el año de los tiempos. Entonces, vamos a dedicar ese espacio a contar esa historia, pero la queremos contar
no como se ha contado hasta ahora. Nosotros no queremos que la gente lea, queremos que la gente vea. Y que los conceptos, evidentemente, literatura tiene que haber, sean un complemento de lo que sea. O sea, al revés, queremos que sea una cosa más visual y cómoda, y sobre todo más enfocada a que desde el niño se enamoren de su historia, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo así. Luego se publicará lo que se publique y se hará lo que se haga. Pero ahí, en el museo, prescindir de los grandes paneles, que son ladrillos muchas veces de texto, que la mayoría de las veces, excepto a los auténticamente interesados, no son. El siguiente paso es la imprenta. Tenemos la posibilidad, el ayuntamiento está trabajando en ese sentido, de recuperar, esperemos llegar a buen término, pero de recuperar la imprenta original que estuvo Río Tinto desde primeros del siglo XX. ¿Qué tiene de peculiar? Pues primero una maquinaria añeja, de primeros del siglo XX, y segundo, pues que fue donde se fraguaron todos los pasquines de huelga, todos los programas de teatro, todos los acontecimientos políticos, todos los acontecimientos sociales, todo lo que se hacía en Río Tinto se imprimía. Hoy tenemos en casa cada una impresora, entonces no. Y entonces, nuestro ideal en este caso sería la recuperación física de la imprenta, que sabemos que está, que sabemos que es recuperable y que sabemos que es muy interesante de mostrar. Y también queremos, os hablaba de nuestro ideal, también nos gustaría recuperar su archivo. Tenemos constancia de que la mayoría de los trabajos se quedaba una muestra archivada como trabajo realizado en esa imprenta. Muchos tenemos mucha documentación original de esa imprenta, pero evidentemente el archivo potente, el archivo grande, pues formará todavía parte de lo que son hologos. En ese sentido está trabajando el ayuntamiento, intentando la recuperación de este patrimonio, y nosotros le dedicamos también un espacio en el museo porque creemos que ha sido fundamental en la historia. En el siguiente hablaríamos de la enseñanza y de las escuelas. Río Tinto, aparte de las escuelas del Estado, que siempre hubo en Río Tinto, se establecieron también las escuelas por los ingleses. Hubo un salto interesante ahí en cuanto a la educación que queremos también enseñar. Entonces queremos contener ahí toda la documentación relativa con las escuelas, con la enseñanza, y también, si no fuera posible, yo sé que la universidad tiene un aula, tiene un museo pedagógico, ¿no, María Antonia? Pues hacer un poco como había hecho ahí de reproducir un aula, pero todo me gustaría que fuera todo original, un aula, pues yo qué sé, de los años 30 o de los años 20, y por supuesto documental. Otra de las cosas, esa, os advierto que esta es la primera visión que tenemos del conjunto, que esto se puede alterar, seguramente se alterará cuando lo estudiemos entre todos y escuchemos las ideas de todos. El siguiente hemos pensado que sean los economatos y los mercados, y os explico por qué. La compañía tenía una red de economatos, porque eso le permitía controlar tanto los productos que se traían como sus precios. Y entonces, eso era un departamento más de la compañía, que tenía sus propias instalaciones y su propio diseño, su propio mobiliario. Nosotros sabemos que existe un original todavía y lo queremos recuperar. Nosotros sabemos que hay un economato del principio del siglo XX original todavía, está en su sitio. Y eso queremos traerlo ahí, restaurarlo, documentarlo también, evidentemente documentar todo lo que se traiga, ¿no? Y ponerlo ahí. Pues nos parece muy interesante. De paso, hablar también de la historia de los mercados, de productos. Seguimos. Ahí nos encontramos, esto me parece que os va a gustar mucho, porque es muy extraño. Llamamos a esa sala los ajuares, y diréis, ¿los ajuares? Pues yo os lo cuento. En la época de pocas posibilidades económicas, y se mantiene hasta hoy que sí tenemos posibilidades, o por lo menos más que antes, las mujeres tenían que hacer sus ajuares domésticos, o sea, desde bordarse sus sábanas hasta hacerse sus camisas de dormir o su ajuar de boda, confeccionar sus cortinas, etc. Y los hombres, por su parte, construían las cuberterías,
el foco de la luz, la lamparita, el adorno de metal de la mesa, y hay verdaderas colecciones de eso aquí. Muchas veces era una aventura construir por parte de los hombres, porque no había material, entonces tendrían que robarlo. Y lo robaban muchas veces se hacía descaradamente en los departamentos también, dependiendo de la más o menos mano dura que tuvieran sus capataces. Muchas veces se hacían en los departamentos, pero la mayoría de las veces se robaban pequeñas planchitas de metal, de cobre, de acero inoxidable, que luego se traían a casa y eso hacían sus cucharas, sus tenedores. Eso queremos enseñar. La parte de los ajuares de las mujeres nos van a permitir también, y de eso Pedro tiene mucha documentación, sobre el taller de costura. Sobre el taller de costura. En 1915, la mujer de Walter Browning, que no recuerdo su nombre, Lucía Browning, en el 19, hace años. Pues, el 19 murió. el taller se creó el 15, ¿sabes? Creó un taller de costura donde enseñó a las mujeres de Río Tinto el punto de cruz, el punto de no sé qué, y siempre se cuenta que la perfección con que se hacía eso aquí no se superaba por nada. O sea, es absolutamente... Yo confieso que yo hago punto de cruz, porque es lo que más me relaja el mundo. Que yo hago punto de cruz. ¿Haces punto de Sí, cruz? sí. No, claro que dije, ya te digo yo, no veas como disfruto. Ya te he visto yo hacerlo. Sí, tranquilamente. Yo era un mariquita. Pues fíjate tú qué problema tendría yo, ¿no? No, pero es cierto porque es ciertamente relajante, ¿no? Lo mío fue una cuestión médica, pero en fin, no voy a contar. Y nos parece que es muy interesante también contar la historia de ese taller de bordado, que luego derivó también por temas de sastrería y cosas de esto, ¿no? Lo que queremos, como veis, es hablaros de la sociedad del pueblo rotinto. No he hablado de la mina en ningún momento, nosotros no queremos hablar de la mina. La mina ya está muy bien contada por la Fundación Río Tinto en el Museo Minero. Perfectamente. Ese terreno no nos importa. A nosotros no nos importa ni los minerales que se sacaban, ni las toneladas que había. No nos importa. Nosotros queremos hablar del pueblo, de la sociedad, de la gente, de sus vidas, de sus visiones y de la parte humana de nuestra sociedad, no de la parte técnica. Que ya está cubierta, como os digo, por Fundación Río Tinto magníficamente. Seguimos avanzando. El siguiente sería una avanzada. Son tradiciones y sociedad y cultura y recreo. O sea, pues ahí se va a englobar todo. O sea, la parte de las tradiciones, sociedad, cultura y recreo, pues hablaremos de las asociaciones locales, de las iniciativas particulares, es una gran sala donde se englobará, digamos, pues la generalidad de la sociedad. ¿Qué hace una sociedad? Ahí lo contamos. ¿Qué hacía la sociedad que lo tiene? Muy peculiar, por cierto. La siguiente sala sería los ayuntamientos. ¿Por qué os cuento esto? Porque, por ejemplo, no sabemos, o al menos no está recopilado por completo, la historia desde la constitución del ayuntamiento hasta el de hoy, quiénes fueron los alcaldes, quiénes fueron los concejales. En ese sentido, pues investigar ahí, mostrarlo ahí, y cómo lo ilustramos visualmente, recuperando el mobiliario viejo del ayuntamiento. Nosotros tenemos un ayuntamiento horroroso, es el edificio más feo del mundo. Tenemos horrible, es una caja de zapatos con ventanas. Es el edificio más feo del mundo. Aquí nos creemos que en lo moderno está lo novedoso y muchas veces no es así. Ese edificio, lo que sí es cierto, que tenía un mobiliario de los años 40 de caoba tallada, que son verdaderas esculturas en madera, son una maravilla. Y eso queremos ponerlo aquí, porque hoy el ayuntamiento es muy funcional, tiene muebles modernos, tiene un edificio horrible, no sé si os lo he dicho. Y entonces recuperar ese patrimonio material y recrear ahí, pues también un ayuntamiento de los años 30, de los años 40, que es la época de los mayores. Nos gustaría cuidar todos los detalles, aunque se dieran ciertas sensibilidades. En esa época, por ejemplo, había fotografías que hoy no nos gustan ver, pero que tienen que estar. Seguimos entonces y ya lo podemos ver. Galería de visitantes. Más o menos ilustre. O más o menos ilustre. Eso es, más o menos ilustre. Eso tiene mucha ironía.
pues tuvimos la suerte, sobre todo desde la llegada de los británicos, de ser visitados, pues en Río Tinto han estado hasta los años 40 prácticamente, todos los presidentes de gobierno, todos los presidentes del Estado, del Senado, todos los presidentes del Congreso, reyes, reinas, princesas, físicos, premios Nobel, artistas primerísimos, escritores primerísimos, figuras de primerísima mano, y todo eso sí que está muy documentado, afortunadamente. Entonces queremos mostrar eso ahí. ¿Por qué más o menos ilustre? Pues evidentemente, pues eso forma parte del criterio de cada uno. Aquí, posiblemente a quien a alguien le parezca ilustre, puede que a otra persona no le parezca ilustre. Por ejemplo, uno de los visitantes fue Franco, que a mí personalmente no me parece ilustre. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahí está. Pero fue el jefe de Estado. Pero fue el jefe de Estado. Pero que tiene, vamos, digo yo que eso es Más o menos. una galería de visitantes. No, pero eso está impuesto con ironía, para contarlo a vosotros. No hay que decirlo ilustre que sea, ¿no? Pues eso te digo, que eso depende del criterio de la... Seguimos entonces. Nos vamos ya a la planta de abajo del edificio. Ya hemos cubierto la parte de arriba. Nos vamos a la planta de abajo. En la planta de abajo, en principio, va a haber dos grandes áreas, o se destina al menos espacio para dos grandes áreas. Una que es, nos parece muy importante el tema de los deportes británicos. Nosotros no hablamos solamente de fútbol, sino de fútbol y deportes británicos, porque Río Tinto no solamente se jugó la primera vez al fútbol, sino que también se jugó al golf, al cricket, al polo, al tenis, y en general, y el squash, que se conserva el campo más antiguo de squash de España, aquí al lado de nosotros. Todo eso empezó aquí, y de eso también tenemos muchísima documentación. Tenemos una documentación asombrosa. Y como la parte de abajo del edificio no tenía un fin todavía determinado, nosotros nos gustaría que el edificio fuera todo destinado a la historia. Pero como tenemos que ir también paso a paso, vamos ofreciendo posibilidades a otros temas un poco más lúdicos, ¿no? En este caso, el fútbol y el deporte británico, evidentemente también es historia. Y el de la cabalgata de Reyes. Os cuento lo de la cabalgata de Reyes. Río Tinto tiene la suerte de tener una cabalgata de Reyes de las más bonitas que se pueden ver en Andalucía. Bonita en muchos sentidos, no solamente estéticos, que sin duda lo son, pero bonita en el sentido de que desde el primer momento hasta el último momento que se empieza y se termina la cabalgata, se hace aquí, por gente de aquí. No se contratan profesionales, no se contratan artistas, no se contrata nada. Se trabaja desde el principio hasta el final por gente de aquí. Dicho sea de paso, mucha de esa gente que ahora va a hacer también el museo. Yo no sé si conocéis la cabalgata de Reyes de Río Tinto. Si no la conocéis, yo os aconsejaría que la visitarais un año. Una cabalgata enfocada a los niños, que como tienen que ser las cabalgatas, para que disfruten los niños, no los padres. Nosotros lo vemos desde el punto egoísta de los padres, que tienen que disfrutar con los niños, y así se diseña y así se piensa. Entonces, hace poco más de 15 años, presentamos también una iniciativa novedosa en el sentido de que sí, nosotros sabemos que en España hay otros museos de cabalgata, pero no como el que proponíamos nosotros. Nosotros proponemos que hace 40, este año el 41 o el 42. Este año será el año 41 desde que se retomó la tradición de la cabalgata, porque la cabalgata antes también existía, ¿no? Entonces, la idea era elegir una carroza de cada año y esa carroza también reducirla a escala 1:4 y mostrarla y documentar. Es una cosa más lúdica, pero enormemente bella. Yo creo que cuando esto esté hecho, de hecho ya hay construidas 4 de esas maquetas que son absolutamente fantásticas. Es como cualquiera que pretende describir algo bello se queda siempre sin palabras, ¿no? Hay que verlo. ¿Qué nos va a permitir eso también? Documentar toda la cabalgata. Junto a la carroza de cada año estará la historia de ese año en la cabalgata, con sus imágenes, todo. Un poco más lúdico, más